Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 25 de abril. Próximo lunes no hay programa, acuérdense, porque es feriado por el 1 de mayo. Después no me reclamen. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. Clase calor, ¿verdad? 31 grados estaba haciendo a las 5 de la mañana. El viernes pasado me dijo un campesino, ya está bastante mayor. Tiene como 65, 66 años, por ahí va. Este campesino me decía de que hay demasiada presión y por eso que él anticipa un buen invierno. Allá en su pueblo, o en el pueblo donde está viviendo, mejor dicho, no ha llovido. Poco ha llovido, pero dice que la presión es tan intensa que él cree que habrá un buen invierno. Ojalá que sea una buena temporada de lluvias, porque nosotros vivimos del campo, de la comida que producimos. Aramos, le dijo la mosca al buey, que producen nuestros campesinos. Nosotros aquí en la ciudad solo comemos. Así es que nos conviene. Un saludo a Paula Duarte y Ricardo Arana, que hoy están cumpliendo 40 años de cárcel. ¿De qué? Hace 40 años firmaron su sentencia de cárcel de por vida, entonces hoy están cumpliendo 40 años de boda. Felicidades a Paula y a Ricardo. Claro que vamos a hablar de la OEA, pero después, porque lo quiero juntar con un aniversario que ayer se cumplió. Y antes queremos hablar de otras cosas. Bueno, ganó Macron, era casi con el 60. Bueno, casi el 59, mejor dicho, contra el 41 de Marine Le Pen. Pero hay varias cositas que quiero apuntar sobre esa elección. Fíjense. O sea, es que es la hipocresía de toda la burguesía y la oligarquía mundial. Macron, desde hace años, se sabe que es un evasor fiscal, que le debe al fisco millones de euros y que tiene fortuna en los paraísos fiscales del Caribe y también ahí de Europa. Pero nadie se atreve a tocar ese tema. Nadie. Porque le cae la aplanadora de Macron, del Estado. Y silencian a periodistas y a medios. Con amenazas directas. Entonces todo el mundo chitón pitillo. Esto que te estoy diciendo, jamás nadie lo toca. Porque le tienen miedo. Y porque además los dueños de medios tienen un pacto con Macron. Al periodista que osa difundir cualquier cosa que sea medianamente crítica sobre Macron, Macron ha hecho una aplanadora en dos sentidos. El primero lo denigra, lo calumnia. De manera que lo hace papilla. Y lo segundo es lo expulsa de los medios. Entonces tienen que dedicar a cualquier otra cosa o a tener un blog o un medio digital y aún así les va mal. Es más, ese procedimiento Macron lo usa, el sistema mejor dicho, porque Macron es un peón,
el sistema francés lo usa contra la propia Marine Le Pen, que tiene su cola. Parece que ayer hubo determinado comportamiento que perjudicaba a Marine Le Pen. Yo no puedo decir que es fraude. He visto videos. He visto 3 videos donde los votos de Marine Le Pen ya venían previamente anulados. No sé si eso fue masivo, no lo sé. Pero la tienen amenazada. ¿Verdad? Desde la Unión, desde Bruselas, desde la Unión Europea y desde el Estado francés. Si vos denunciás o no reconoces mi triunfo, te caigo encima. Entonces aquella vez, bien portadita, ni siquiera en los debates quiso desafiar a Macron, porque está amenazada. Así funciona. Dicen que es democracia. Dicen que Francia es la cuna de la democracia. Sigo. Dicen que, ¿verdad? Que no puedes meterte, ¿verdad? Que esas son elecciones internas. Hizo campaña por Macron. Scholz, el canciller de Alemania. El presidente de Portugal. El baboso el facho franquista de España, que está jefe de gobierno. ¿Quién más? Es que todos en cola. Hicieron una cartita, hicieron video. ¡Viva Macron! ¿Ah? ¿Qué te parece? Si eso hubiéramos hecho nosotros, hubiéramos dicho, puedo inventar, pues, cualquiera de los candidatos en la primera vuelta, pues, porque en esta segunda, por ninguno, ¿verdad? Si hubiéramos dicho Medinchón, pues, que tampoco, pero bueno. ¿Ah? Sí, hombre. Es decir, vos podés hablar sobre determinadas elecciones si te pronunciás por el candidato del sistema. Ahí no tenés ningún problema. ¿Ah? Me encantó una cosa. Macron se la picaba de ser brother de Putin. Brother. Ahí lo dijo en la campaña. Yo voy a hablar con él después de las elecciones. No sé cuánto. Brother, el mae. ¿Sabes lo que hizo Putin? Le mandó un telegrama. Felicidades y que tengan buena salud. No lo llamó. Entonces ese telegrama tiene varios mensajes. El primero de ellos es: no quiero hablar con vos. Te felicito, pero no quiero hablar con vos. Ah, bueno, ¿qué más? Ah, bueno, espérate, es que lo han atravesado en la garganta, hermano. Miren cómo es. Es impresionante. O sea, la censura a la que estamos sometidos los ciudadanos que vivimos en la parte occidental del mundo es brutal, es brutal. Una censura que se ejerce primero a partir de los contenidos que producen los gigantes mediáticos. Segundo, a partir de los contenidos que publican. Es doble. Porque pueden producir una cantidad X de materiales, pero pues viene el filtro. 3, por la cantidad de contenidos que manipulan, que ocultan o que, ¿cómo te dijera yo? Que deforman para que favorezcan sus intereses. Más allá de la manipulación. Y 4, lo que te voy a contar. Es increíble, ¿no? ¿Sabes lo que acaba de hacer la Unión Europea? Acaba, o lo está haciendo, pues ya va a aplicar esa ley. Pero está en proceso, ya está consensuada, dicen ellos. Consensuada entre ellos, entre los políticos empleados por las corporaciones, los fabricantes de armas de Francia, los fabricantes de armas de Alemania. Esos son los que contratan a los políticos allá. Entonces, qué malditos que somos. Le dijeron a Google, le dijeron a Facebook, a todas las empresas de Meta, Facebook, YouTube y Instagram, le dijeron a Twitter, le dijeron: miren,
si ustedes no filtran la información que contraría la política oficial de la Unión Europea, los vamos a multar. Esto es especialmente dirigido a Google, pero no solamente a Google. ¿Cuál es la onda de ellos? Que cuando vos, por ejemplo, voy a poner una palabra, Putin, entonces te salen distintas cosas de Putin. Puede ser algunas favorables y pueden ser algunas que no. Eso es lo que no quiere la Unión Europea. Solo quiere aquellas que son desfavorables. Aquellas que denigran a Rusia. O sea, hacer de la rusofobia no solo una política oficial de Estado, sino de la mancomunidad que se traslada a la política al control de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento. O sea, ya va más allá de la prohibición que pusieron en efecto desde el año pasado y algunos desde el año 2020 contra los medios rusos. Va mucho más allá. Ahora no quieren que las redes sociales o que los buscadores de internet presenten resultados o presenten contenidos que contrarían la línea oficial rusófoba de la Unión Europea. Es increíble. ¿Qué te parece? No sé si me he logrado explicar. O sea, va a ser prohibido que Google ponga ahí contenido que favorezcan a Rusia. En cualquier idioma. Prohibido. Y si lo hace, le van a poner una multa del 6% de sus ingresos mundiales. O sea, a Google le debe ingresar más o menos fácil, unos 5.000 millones de dólares. Oye, que me quedo corto. Anuales. 6% de eso es la multa. La primera. Y a la segunda lo cierran. Y lo mismo van con YouTube, con Twitter, con Instagram, con Facebook y todas las otras redes sociales. Ellos dicen que defienden la libertad de expresión y vienen con esa cantaleta por todo este continente a querernos predicar. Y no solo es la libertad de expresión. A ver, libertad de prensa, cero. Libertad de expresión, cero. ¿Por qué? Ahora lo que hacen es, desde el Estado y desde los grupos de poder han organizado grupos paramilitares en todos esos países que se encargan de dar golpizas, de acosar a aquellas personas o familias que tienen una opinión distinta a la oficial. Y hay decenas de denuncias, no solo rusos o de origen ruso, sino nativos, pero que expresan una posición, por ejemplo, favorable a Rusia, por ejemplo, o contraria a los nazis. Les mandan a paramilitares ahí a la horda a golpearlo a ellos o a alguien de su familia, o a acosarlo o a destruirle su propiedad. Por ejemplo, quemaron vehículos ahí en Berlín y en Hannover porque cometieron el delito de hacer un rally de vehículos en favor de Rusia, por ejemplo. Pero es que como eso hay un montón de casos, montones de casos. O sea, libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de pensamiento, porque te restringen la posibilidad de acceder a información alternativa a la oficial. Así de sencillo. Y si el extremo es ese, que te prohíben la letra Z y la letra B, prohibida. No las puedes usar en público. Fíjate que hay una panadería ahí en Italia que usaba, que su marca, ellos tenían, su pan estrella llevaba una Z. Tuvieron que cambiarla. ¿En serio? Estoy hablando en serio, parece en broma, ¿verdad? Es impresionante. Y ellos nos vienen a dar recetas. Me encantó el otro día que estaba escuchando a través de Dick Emanuelson. Saludos a Dick allá en
En Tegucigalpa vive, sí, Dick, creo que sí, o en San Pedro, no me acuerdo. No importa. Entonces Dick me mandó un audio de un compañero, un diputado hondureño, creo que es del Parlacén. Un compañero que se llama Nedis Licona. Entonces él contaba, pongan cuidado, miren qué bonito esto. Dicen que hubo una reunión de los parlamentos habidos y por haber que hay en América. Que el Parlamento Andino, el Parlamento del Cono Sur, el Parlamento Indígena, el Parlacén, el Parlamento del Norte de América, un montón, y hay otros más, no me acuerdo cuáles son los otros. Se reunieron todos esos con el Parlamento Europeo. Y vinieron aquí diputados europeos. Cuenta el compañero Licona. Entonces los del Parlamento Europeo ya traían redactados los pronunciamientos contra Rusia, no me acuerdo cuál otro pronunciamiento más, para que los demás diputados, los latinoamericanos, los súbditos, firmaran. Y se les pararon en 30. No. Incluso dieron la batalla por Nicaragua porque querían sacar a Nicaragua. Y no se lo permitieron. Entonces los parlamentarios europeos se tuvieron que ir sin ningún comunicado firmado. Y arrecho con los latinoamericanos que se les habían revelado. Me encanta. Eso es inédito, que yo sepa. O sea, ya los estamos poniendo en su lugar. Y el lugar de ellos es la basura. De toda esa clase política es la basura, ese es el lugar de ellos. De los jefes de gobierno, los presidentes, los cancilleres, los primeros ministros, como se quieran llamar, los líderes políticos. La basura de la historia es su destino. Y aquí al contrario, hermano. Le podemos dar lecciones de dignidad. Deberíamos hacer una universidad nosotros para darles lecciones de dignidad, de entereza, de firmeza, de apego a los principios. Yo sé que me falta algo más que yo quería contar, pero déjame olvidar. Lo que el otro que anda ahí, ¿cómo se llama? De bufón. No, de bufón no. De bujón, que decimos nosotros, bujando ahí, como gallito de pelea. Es Boris Johnson. Que no sé, y entonces cada día pega más gritos en contra de Rusia porque él quiere aparecer ante su opinión pública, la británica, y ante las corporaciones más grandes, las que detentan el poder real en el mundo, aparecer como el hombre enérgico, firme, que se le para a los rusos, que está trabajando bien, pero no hay manera. Ya lo van a correr. Su propio partido lo va a correr. Es cuestión de días. Tanto que probablemente la próxima semana hacen una moción y lo corren. Ese Boris Johnson. Un payaso, un pobre diablo, hermano. Y es por escándalos domésticos ahí. Pero ya no le sirve. Ya no le sirve. ¿Qué otra cosa te iba a comentar? Eso fue me acabo de leer eso. Un parlamentario italiano, pongan cuidado, miren, es que es extremo. Un parlamentario italiano de izquierda, ya te voy a decir el nombre porque aquí lo tengo. Publicó un Twitter. ¿Verdad? Entonces en el Twitter, ya te voy a decir cómo se llama el hombre. Se llama Vito Petrocelli. Entonces, como hoy 25 es el día de la liberación del fascismo en Italia, porque un día como hoy inició el levantamiento contra el fundador del fascismo, Benito Mussolini, el Duce, y huí de Milán, pero después lo agarran y lo lincharon, lo mataron, la gente lo mató. Entonces, no se sabe si intencionalmente o porque se le fue el dedo. La cosa es que él pone en italiano "Per domani buona fiesta della liberazione". Liberazione se escribe con Z.
Entonces la Z la puso con mayúscula para que resaltara. Lo expulsaron del partido hoy. Por eso. Por ese tuit. ¿Ah? Dice que era una vergüenza, que era simplemente vergonzoso ese tuit. Y ahora le están pidiendo que renuncie a la presidencia de la Comisión de Asuntos Internacionales e Inmigración del Senado. Por un tuit. No está felicitando a Rusia, ni saludando a Putin, no. O sea, estamos en una situación y ahora yo me estoy burlando de esto porque no queda de otra, pero ya seriamente hablando, hermano. Qué situación más difícil. Pobrecitos los pueblos europeos. Ahorita la mayor parte de ellos están ciegos. Los han adoctrinado durante 4 o 5 años consecutivos. Bueno, durante muchas décadas, pues, pero en los últimos 4 o 5 años ha sido muy intenso. Los han adoctrinado, solo ven hacia abajo, o sea, para arriba, de frente, pero para abajo. No son capaces ni de ver a los lados, ni de ver para arriba. No son capaces, menos que puedan volver a ver atrás, para ver su pasado. Entonces los tienen domesticados, a la mayoría de los pueblos europeos. Ojalá que pronto despierten. Le conviene al mundo que despierten y que voten a todos esos gobiernos que los están traicionando, los están puñaleando, los van a hambriar, los van a hacer padecer frío, y los van a hambriar es literal, porque la inflación se está comiendo los salarios de los trabajadores y ahora no les alcanza para pagar el alquiler, para pagar el carro, para pagar el combustible, para pagar la escuela, para pagar la comida. No les alcanza. Y eso es literal. Están los estudios en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, en todos lados. Literal. Y además los van a condenar al calor. Ahorita que empieza el verano para ellos. Ya les prohibieron que los aire acondicionados tengan menos de 26, que es lo que leí. O al frío. Cuando venga el invierno, les prohibieron que bajen de 16, que superen de 16 grados la calefacción. Ya los condenaron a no bañarse, ya les dijeron, solo se bañan una vez a la semana, hay que ahorrar agua. En serio, estoy hablando en serio. No estoy aquí bromeando. Esas son las recomendaciones públicas. No consuman tanta televisión, disminuyan el consumo del teléfono. Después, es impresionante. Ojalá que se rebelen los pueblos europeos contra sus dictaduras respectivas. Hay una dictadura que le han impuesto y ellos se creen que es demócrata, o que ha sido democráticamente electa, no es cierto. Les hacen creer eso. Y ojalá que se rebelen pronto y lo sepan derrocar, que hagan revoluciones auténticas por todos esos lados. Te digo, si siguen apretando por la economía, por ahí les va a venir. Vos crees, fíjate que ayer, bien, las 2 últimas semanas, la campaña electoral de la segunda vuelta en Francia, hubo disturbios callejeros protagonizados por los estudiantes de la Sorbonne, principalmente en París, pero también hubo disturbios en otras grandes ciudades de Francia, como Lyon o Marsella, por citar 2 ejemplos. ¿Vos crees que eso salía en los grandes medios? Y les metían unas cachimbiadas a los chavalos, ¿no? Pero con saña. Y aquí se quedan porque lo agarran. Ya, dale ya, los tiran a la patrulla. No, ahí no es. O sea, los tienen dominables, caen 2, 3, bum, 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 bum. Ni que llore, ni que patalee, nada. Iba preso, iba fichado. Nada de eso salió en los grandes medios franceses. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Por las redes sociales. Por las redes sociales. Una última cosa, algo de Rusia, pues, porque no vamos a hablar, después de esto ya no vamos a hablar de Rusia. Rapidito, pues los
Lo más relevante es lo que acaba de revelar el presidente Vladimir Putin. Y es que descubrieron un complot para asesinar a un famoso periodista ruso de la televisión rusa. Agarraron a la célula ucraniana con explosivos, cócteles molotov, pistolas y demás. Y aparentemente la orden la dio la CIA. Y han descubierto que parece que hay otra amenaza contra otros periodistas. O sea, no pueden con Rusia a nivel militar, entonces van a matar periodistas. La CIA. Eso lo denunció hoy el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Les quiero recomendar algo. Miren, por dos razones. A veces creo que nosotros nos equivocamos en los enfoques o en la óptica desde la cual observamos los fenómenos mundiales. El lente para definir si vos sos izquierdo, si vos sos derecha, o si sos izquierda sos bueno y sos derecha sos malo, ese es un lente que ya no es tan útil en las circunstancias actuales, en la evolución ideológica y política de la humanidad de los últimos 30 años. Sobre todo porque el capitalismo ha cooptado a determinados sectores que han sido contestatarios, que se supone que están en contra de determinadas políticas del sistema, los han cooptado, les han puesto una máscara de izquierda y los han entotorotado y financiado, sobre todo a través de ONGs que son más o menos el disfraz que ocupan los servicios de inteligencia, sobre todo los estadounidenses, ¿verdad? El disfraz para catapultar a un primer plano a políticos, porque ya los tradicionales que ellos habían ocupado están desgastados y esos partidos ya no les son útiles para conservar el sistema. Entonces promueven a estos candidatos que se supone que son de izquierda. Por ejemplo, el que ahora es presidente de Chile, Boric. Ese es el típico ejemplo, pero no solo él. No solo él. Hay otros, pero ¿para qué vamos a desgastarnos? Entonces, ¿verdad? Hay políticos, jefes de gobierno de otras latitudes, que tienen una posición muy conservadora a nivel ideológico, por lo menos si vos lo comparas con tus propias ideas, pero que tienen un proyecto nacional y que defienden un proyecto de su nación. Por ejemplo, el primer ministro de la India, ese tiene un proyecto de nación clarísimo y se está enfrentando a todo el mundo. Está haciendo sus alianzas de acuerdo a la conveniencia de la India. La India, que es el segundo país más poblado del planeta, tiene más o menos 1.400 millones de habitantes, un poquito menos. 1.400 millones de habitantes. Qué potencia nuclear también. Entonces, India, que fue colonia de Gran Bretaña, India, la tierra de Mahatma Gandhi, la tierra de Indira Gandhi. Entonces ahora este hombre se les ha parado en 30 a los británicos, que fueron su antigua metrópoli, y a los yanquis. Y les han dicho que no van a romper con China, que no van a romper con Rusia, que no se van a sumar a las sanciones contra Rusia, que no le van a dar armas a Ucrania. Así, ahorita acaba de llegar Johnson y le volvió a decir lo mismo. Mandaron al secretario de Estado y le volvió a decir lo mismo. Secretario de Estado yanqui. En serio, ese es un ejemplo. Y es un hombre que si vos te vas a las definiciones tradicionales, es un hombre de derechas. Acaba de enfrentar una huelga larguísima de los campesinos. Larguísima, prolongadísima. ¿Verdad? Y masiva además, más de 2 millones. O el ejemplo de Orbán, el de Hungría. Orbán es un hombre, desde el punto de vista social o sociológico o ideológico, es un hombre de derechas, pero tiene un proyecto de nación. Hungría para los húngaros. Entonces, una de las
cosas que caracteriza la fase actual del imperialismo es el despojo del sentimiento nacional de cada una de las formaciones sociales. Es desnacionalizar a los pueblos, que se sientan parte de una sola cosa, que ni siquiera existe, por ejemplo, Europa. Es despojarlos de su sentimiento nacional para poderlos avasallar con su fuerza, con la fuerza del dinero y la fuerza de las armas. Ya. Orbán en Hungría sabe por dónde viene la cosa y lo que ha hecho es reafirmar el sentimiento de orgullo nacional. Y es lo que está haciendo ahora el presidente de Serbia. ¿Ya? Ahí tienes otro ejemplo, que tampoco es un hombre en las definiciones tradicionales de izquierda, no lo es. Un hombre de derechas. Pero reivindicando la nación serbia. Y así te puedo seguir citando ejemplos. Entonces, Putin no es un hombre de izquierda. Es un hombre que defiende un proyecto de nación, que defiende al pueblo ruso, a los pueblos de la Federación Rusa, y el proyecto de nación, que defiende la sobrevivencia del pueblo ruso, amenazada por las potencias imperialistas, pero no es un hombre de izquierda, ni nada que se le parezca. Es más, tiene características que son anticomunistas, varias. Pero no es de eso que quiero hablar. Lo que quiero decirles es que no se trata aquí el que es de izquierda, de acuerdo a la definición tradicional, yo voy con él, y si no es de esa, no se corresponde con esa definición tradicional, estoy en su contra. No funciona así. Ya no es ese el criterio fundamental. Es muy importante que tomemos en cuenta esto. Claro, vos tenés una mayor identidad con el que tiene una definición de izquierda revolucionaria como nosotros con Cuba y con Venezuela. Tienes una identidad total. O sea, indiscutible. Y cada quien con su manera de hacer las cosas. Pero tenés una identidad porque compartimos propósitos, objetivos máximos, formas de hacer las cosas. ¿Me entendés? O sea, ahí hay una identidad total. Pero vos también podés tener una identidad con aquellos que defienden un proyecto de nación, como este caso, como Putin, como el presidente de la India, que te cito los dos. A mí me parece que los dos casos más emblemáticos de lo que estoy explicando son esos dos, pues Putin y el presidente de la India. Entonces aquí no es asunto de que... bueno, entonces te quería recomendar. La otra cosa que hay es que a nosotros nos han predicado los yanquis, la prensa imperialista, y nos hemos tragado ese cuento, parcialmente, algunos, totalmente otros, de que la Unión Soviética se derrumba porque era un desastre. Y no es cierto. Hay un artículo interesantísimo, lo pueden buscar en la página de la radio. Larguísimo, extenso, porque es toda una tesis. Pero tiene datos sumamente interesantes, ¿verdad? Es del secretario general del Partido Comunista de la Federación Rusa. Y entonces ahí él va contando datos, cifras de los resultados económicos y sociales de los gobiernos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS. O sea, no es invento, sino que va con datos. Bum. Y datos de la hecatombe social que ha ocurrido en Rusia por la aplicación del neoliberalismo, que allí fue durísimo, sobre todo entre 1991 más o menos y el año 2000. Esos 10 años fue un saqueo total de las empresas estatales, de los bancos estatales, del petróleo, de las materias primas, la liquidación de toda la industria, del aparato industrial, hasta de la industria farmacéutica, de todo el desastre que ocurrió. Y sobre ese desastre se fundaron enormes fortunas de los que hoy conocemos como los oligarcas. Ustedes han oído o visto a oligarcas que le han quitado yates de $500,000 y cosas así en distintos sitios, ¿verdad?
o el dueño aquel del Chelsea, y que lo andan a mecate corto, a varios pues. Esos son los que saquearon al pueblo ruso. Lo saquearon literalmente y construyeron su fortuna sobre la base del saqueo de los bienes del pueblo ruso. Pero montones de cosas. Entonces, en ese artículo de Gennady pueden encontrar todos estos datos que te estoy diciendo, que no te estoy hablando de datos superficiales para nada. Gennady Zyuganov, el secretario general del Partido Comunista de la Federación Rusa. Léanlo, compañeros, léanlo. Lo publicó en el diario Pravda hace 3 o 4 días. Se llama El Programa de la Victoria. Y ahí va poniendo todas las cifras, hermano. Es impresionante. Lo que hicieron los pueblos de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial es epopeya. Y lo que hizo antes, entre la guerra civil, que termina en el 22, entre la guerra civil y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética ya prácticamente era la primera potencia mundial. Por eso siempre te he dicho, la razón de fondo de la Segunda Guerra Mundial era destruir a la Unión Soviética porque amenazaba la hegemonía de los imperialismos. Del británico, que era el hegemónico en aquel momento, y del emergente, que era el norteamericano. Les recomiendo ese artículo, pues, de Gennady Zyuganov, el secretario general del Partido Comunista de la Federación Rusa, con datos contundentes que te demuestran cuál era el resultado, cuáles fueron los resultados de la Unión Soviética y lo que pasó con el neoliberalismo ahí en Rusia. Una pausa, volvemos con la OEA, son las 7:10. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:14 a.m. Me encantó, manos. Váyanse al carajo, hermano. Fuera de aquí. Eso fue lo que les digo a Nicaragua ayer. Váyanse de aquí. No me importa tu consejo permanente, tu asamblea general, tu comisión de derechos. Andate de aquí. Ya te renuncié a la OEA. Lo que pasa es que me queda todavía año y pico. Pero ya no quiero que estés aquí. Ya los míos ya los mando a traer. Ya les retiré las credenciales. Vénganse para acá. Orlando Tardencía, el doctor Iván Lara y los compañeros del equipo administrativo. Vénganse. No queremos saber nada de la OEA. Y ustedes, los que están aquí, jale. Váyanse aquí. Y más les pusieron la policía para que no osen hacer ni llevarse nada, ¿verdad? Váyanse. Ya cuando esté el vuelo, vámonos, que ya esté el vuelo. Móntense acá a la patrulla que lo vamos a llevar. Es que así es, hombre. Es que... Ya. Sí, hombre. ¿Para qué vas a estar con ellos? Ministerio de Colonia, los yankees, una extensión del Departamento de Estado. Sin ningún tipo de autonomía, sin ningún tipo de soberanía. O sea, no se traslada la soberanía de los estados de América Latina, no se traslada al seno de la OEA. Se subordinan todos a los yanquis y a los canadienses. Una verdadera vergüenza. ¿De para qué? ¿Para qué? Hay que se queden. Que hagan sus reuniones. Que vomiten lo que quieran. Al fin y al cabo, ¿qué perdemos nosotros? Que digan o dejen de decir. No son los que mandan en Nicaragua. Aquí el que manda es el pueblo de Nicaragua, no mandan ellos. Entonces, que hablen. Que se desgañiten. Y miren, ayer, 24 de abril, voy a contar... Nunca lo he hecho en Sin Fronteras, no recuerdo haberlo hecho, tal vez en la otra época, pero no me acuerdo. Hablemos un poquito de la Revolución de Abril de República Dominicana.
Empezó el 24 de abril de 1965 y duró nada, hermano, nada, 3 días. Pero es un fenómeno extraordinario lo que ahí ocurrió. Vamos a contarle algunos antecedentes y les vamos a contar algunas cosas que pasaron en esos días. ¿Cómo comienza todo? En Dominicana había una dictadura brutal. Una de las pocas cosas buenas que ha hecho Mario Vargas Llosa, que es un pobre diablo al servicio de los poderes oligopólicos del mundo, es escribir La fiesta del chivo. Léanlo, aunque sea de ese señor. Léanlo, La fiesta del chivo. Ahí cuenta lo que fue la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Una cosa terrible. El hombre que mató a las hermanas. Se me olvida, siempre no retengo su apellido, el que origina una gran solidaridad, originó eso, porque las hace desaparecer este mismo dictador, y torturó, asesinó, mantenía en la miseria a la gente. Y la policía y el ejército dominicano eran odiados por el pueblo dominicano, pero literalmente odiados, pero era punta de terror. Como aquí nosotros odiábamos a la guardia, igualito ahí en Dominicana. La gente analfabeta y empobrecida, en condiciones prácticamente de esclavitud. Eso era lo que ocurría. Entonces, finalmente hubo alguien que ejecutó otro día contamos eso, al dictador Trujillo. Juan Bosch era el líder de la oposición, estaba en el exilio. Había estado en México, en Venezuela, en Cuba. En muchos países, estuvo en Belice. Estuvo en muchos países. Y él había sido el jefe de la oposición, pues, un destacado escritor, muy buen escritor, y se mantenía al frente de la lucha contra la tiranía de Trujillo. Entonces, muerto Trujillo, él vuelve a Dominicana, claro que sí, a los 2-3 meses el máximo que llegó, que regresó en el 62, perdón. No, en el 61. En el 1939, Juan Bosch, junto con otros exiliados, fundan el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. Pongan cuidado. Y ese es su instrumento, pues, tiene sobre todo asiento en el exterior, porque adentro no eran perseguidos, pues, no, era mentira que iban a poder tener célula en el interior del país. Además que ellos no tenían la opción de la lucha armada, ellos seguían en la opción de la lucha electoral, derrocar la dictadura o que se desgastara hasta que se fuera. Incluso Fidel, aunque en algún momento hubo una incursión armada de Juan Bosch, Fidel participó, estaba cipote. Pero después desistió Juan Bosch. Cuando triunfa la Revolución Cubana, Juan Bosch estaba tentado a reanudar la actividad guerrillera. Incluso le mandó una carta a Trujillo para que renunciara, para que, cuidado, le llegaba a tocar las puertas de la revolución, las puertas de su casa. Pero no fue así, pues. Entonces, el triunfo de la Revolución Cubana causó escorzor en la clase dominante en República Dominicana, que es una clase muy española, muy racista, clasista, excluyente total, servil absoluta de los yanquis. Había nada, el presidente de ahorita es un representante legítimo de esa clase. Y entonces triunfa la Revolución Cubana y aquellos están cagados en República Dominicana, que les pase lo mismo.
Y máxime cuando matan a Trujillo. Entonces regresa Juan Bosch y cuando regresa el crecimiento es multitudinario. A los 4 meses él se postula con el PRD, su partido, para candidato a la presidencia en 1962. Y en diciembre, que son las elecciones, arrasó casi el 60%. Él tenía un programa de radio, hacía una gran labor didáctica, pedagógica, explicándole al pueblo dominicano los fenómenos, los orígenes de los fenómenos, etcétera. Bueno, y gana las elecciones. Se instala en el poder hasta febrero del siguiente año, del 63, perdón. 27 de febrero. Las elecciones fueron en noviembre del 62. Él asume en febrero del 63. Y el gran logro de Juan Bosch es la promulgación. Les estoy contando todo esto para que entiendan a dónde voy. Y van a ver cómo la OEA tiene que ver en esto. Entonces, el gran logro de Juan Bosch es que promulga una nueva constitución. Y por primera vez en los últimos 40, 50 años en República Dominicana, el pobre tenía derechos. Vos sabés que allí en Dominicana, como ocurría en casi toda América Latina, esa es una herencia de la colonia española. Habían hijos legítimos y habían hijos ilegítimos, como aquí. Eso se acabó con la Revolución Popular Sandinista, se acabó. Y eso ni lo oí inventar eso. Los hijos fuera de matrimonio, eso eran ilegítimos, los bastardos. Bueno, en Dominicana eso era... La constitución que promulga Bosch eliminó eso, reconoció a todos como los hijos. No hizo mayores avances, pero hubo avances importantes: libertad de organización sindical, algunos derechos laborales importantes, pero era la primera vez que el pueblo dominicano tenía derechos. ¿Sabes cuánto duró Juan Bosch en el gobierno? 7 meses. Antes que él asumiera, desde que él ganó las elecciones, en noviembre del 62, la burguesía dominicana empieza a hacerle la guerra, que era comunista, que iba a llegar Fidel, que se iban a acabar las cosas, que iban a confiscarle a todo mundo, que venía el terror, que iban a comer, igualito que hacían aquí, que se iban a comer los niños. Una campaña horrorosa contra Juan Bosch. No lo dejaron gobernar. No lo dejaron gobernar. Le comenzaron a hacer huelgas de los sectores que ellos dominaban, pero huelgas por cualquier cosa, hacerle pleitos en las calles para provocar que la policía interviniera. Después lanzan una huelga de 2-3 días. Juan Bosch ahí dijo que si querían se iba, pues. Entonces vienen los militares y cuando ven que ya se lanza la huelga a los 3 días, huelga empresarial. Bueno, mientras tanto, un sector del partido, del PRD, traiciona a Juan Bosch y lo deja solo. Prácticamente solo. En 7 meses. Los yanquis hicieron una labor, hermano. Penetraron el PRD, penetraron el gobierno, gobernaban con la burguesía. La gusanera cubana tenía muchos intereses en Dominicana. Y también ahí metió reales, porque tenían la esperanza de convertir a la República Dominicana en una plataforma contrarrevolucionaria. Y así fue, pues. El caso es que dura 7 meses. Dan un golpe de Estado. Los militares instalan un triunvirato. Y desatan la cacería contra todos los activistas partidarios de Juan Bosch. Entonces va creciendo el malestar, empieza a crecer de nuevo el malestar social, porque además empezaban a respirar el pueblo dominicano y les atajan eso, derogan la constitución de Juan Bosch, derogan todo lo que había hecho Juan Bosch. Entonces empieza a crecer la efervescencia, hermano. Juan Bosch se va al exilio, se fue a Puerto Rico.
Estuvo en Cuba también, pero en Puerto Rico estaba radicado. Y entonces, entre tanto, ahora voy por la otra parte del cuento, había un militar que se llamaba Rafael Tomás Fernández Domínguez, coronel, que empieza a conspirar para derrocar al triunvirato impuesto por los militares, forzar a que haya unas nuevas elecciones o que se restablezca en el poder a Juan Bosch. Y por supuesto que se restablezca la constitución que había promulgado Juan Bosch. Él comienza a conspirar desde poco después que derrocaron a Juan Bosch. En el 64 se suma a ese esfuerzo conspirativo el coronel que era el jefe de los antimotines, de la policía antimotín, cuyo nombre era Francisco Alberto Caamaño Deñó. Se suma a la conspiración. ¿Ya? Y además los sectores intermedios de la dirección del PRD y los sectores de base también se suman. Una parte de la dirección en la que había apuñaleado a Juan Bosch, pero el partido como tal estaba con él. Entonces tenía dos vertientes. Una militar que encabezaban los dos coroneles, el coronel Fernández y el coronel Caamaño, y una política que la encabezaba el PRD. Entre otros estaba, de chavalo, estaba en esa época, José Francisco Peña Gómez, que en paz descanse, que fue alcalde de Santo Domingo, muy amigo del Frente Sandinista, que nunca lo dejaron ser presidente de República Dominicana porque era negro. En serio, porque el racismo en República Dominicana es muy parecido al racismo de los yanquis. Y cuidado más, racista, esa burguesía es. ¿Verdad? Entonces el caso es que además habían otros famosos que estaban involucrados en la conspiración, como Juan María Lora Fernández y como Miguel Hernando Ramírez. Esos eran los cuatro más característicos. Entonces finalmente los cuatro deciden y se alzan. Miren lo que hizo Caamaño, que por eso es que él se convierte en el jefe. Caamaño agarró las armas de la policía y se las entregó a la gente. Y se arma la insurrección. A luchar contra la Guardia y contra el ejército dominicano. Lucha callejera. La gente con las armas que le había entregado Caamaño y con pistolitas, con escopetas, como aquí. Con piedras, hicieron sus barricadas, pusieron camiones atravesados en los puentes y empezaron a combatir. El famoso combate del puente, ahí los derrotan. Y casi se había derrotado el movimiento. Pero al día siguiente de eso, deciden asaltar el Palacio Nacional. Había llegado a Santo Domingo el coronel Fernández Domínguez, porque había tenido que salir al exilio y se fue a reunir con Juan Bosch. Juan Bosch había negociado con Lyndon B. Johnson, el presidente de Estados Unidos. Había negociado que en esa crisis que ya había en República Dominicana, que nombraran un presidente provisional, porque a Caamaño lo habían nombrado ya presidente constitucional una vez que obligan al triunvirato a huir. Entonces el Congreso de la República juramenta al coronel Francisco Caamaño como presidente de la República. ¿Estamos claros? Entonces llega el coronel Domínguez y llega a hablar con Caamaño, a decirle lo que había negociado Bosch con Lyndon B. Johnson, pero Caamaño lo pone al tanto de la situación difícil que había, de lo que estaba pasando en los enfrentamientos por el puente en el sector norte de Santo Domingo. Entonces deciden entre los dos de atacar el Palacio Nacional y va al frente el coronel Fernández Domínguez. Ese día llegan 40 y pico mil de soldados, de marinos yanquis. Ya te voy a contar qué pasó. Fíjate bien.
La batalla del Puente Duarte fue la que te contaba, donde los derrotan. Y el 3 de mayo, el 24 de abril empieza la revolución. El 3 de mayo lo nombra el Congreso Dominicano constitucionalmente a Camaño como presidente de la República. 42,000 soldados desembarcan en República Dominicana. 42,000. Y lo manda Lyndon B. Johnson alegando que estaban en riesgo la vida de 2,000 y pico de ciudadanos norteamericanos que vivían en República Dominicana y que los soldados llegaban a proteger la vida de sus ciudadanos. Que no llegaban a hacer nada más. Ese fue el gancho. Después convocan a la OEA. Después que entran los marinos yanquis. Entonces la OEA avala la intervención militar de Estados Unidos en lugar de reclamar la soberanía de la República Dominicana, en lugar de reclamar la salida de las tropas gringas, en lugar de reclamar el reintegro en su poder, en su puesto al presidente legítimamente electo Juan Bosch, la OEA lo que hace es avalar la intervención militar yanqui y además, peor aún, le da un nombre ficticio: las tropas interamericanas de paz, avalando la masacre que estaba ejecutando Estados Unidos en Santo Domingo. Nunca se va a saber cuánta gente mataron. Nunca se va a saber. Hay una foto bellísima, mano, de los propios marinos. Hay una foto bellísima de una negra que está con su pancarta. Fuera los yanquis de Dominicano, fuera los yanquis de Santo Domingo, no recuerdo cómo dice la pancarta. Una mujer ya mayor. O sea, el sentimiento antiimperialista del pueblo dominicano estaba a flor de piel. Y se lanzan a enfrentarse a las tropas yanquis. No creas que fue un paseo, se enfrentaron. Claro, imagínate los marinos yanquis con qué llegaban y ellos con qué estaban. Era imposible. Entonces los masacraron. ¿Cuál es la gran debilidad de ese movimiento? Que se limitó a Santo Domingo, a la capital. El resto del país. Incluso los yanquis lo que hicieron fue partir la ciudad en dos, colocando sus fuerzas en medio de la ciudad para impedir, dejando en un sector a las fuerzas revolucionarias para impedir que pudieran ellos ir hacia el interior de Dominicana a recabar apoyo en las otras ciudades. Y entonces no tiene más remedio Camaño que terminar renunciando e irse del país. Quiero leerles algunas cosas, ¿verdad? Porque hay verdaderas joyas aquí. Por ejemplo, al día siguiente que lo derrocan a Juan Bosch, lo derrocan el 25 de septiembre del 63. ¿Verdad? Al día siguiente le escribió una carta dirigida al pueblo dominicano. En esa carta, oigan qué bonito lo que dice este hombre: ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle, se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la persecución, a la tortura. Creemos en la libertad, en la dignidad y en el derecho del pueblo dominicano a vivir y desarrollar su democracia con libertades humanas, pero también con justicia social. En 7 meses de gobierno no hemos derramado una gota de sangre, ni hemos ordenado una tortura, ni hemos aceptado que un centavo del pueblo fuera a parar a manos de ladrones. Hemos permitido toda clase de libertades y hemos tolerado toda clase de insultos, porque la democracia debe ser tolerante. Pero no hemos tolerado persecuciones, ni crímenes, ni torturas, ni huelgas ilegales,
ni robos, porque la democracia respeta al ser humano y exige que se respete el orden público y demanda honestidad. Los hombres pueden caer, pero los principios no. Nosotros podemos caer, pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática. La democracia es un bien del pueblo y a él le toca defenderla. Mientras tanto, aquí estamos dispuestos a seguir la voluntad del pueblo. Cuando eso es la carta, parte de la carta de Juan Bosch al pueblo dominicano el 26 de septiembre de 1963. Después se tiene que ir del país, se radica en Puerto Rico, se instala un triunvirato, empieza el descontento y anulan, abolen, queda abolida la constitución que había promulgado Bosch. Y empieza la represión sobre el pueblo dominicano y poco a poco la gente se va organizando, sobre todo en Santo Domingo. Empieza la compiladera que ya te conté y eso desemboca el 25 de abril con el levantamiento popular. El 3 de mayo juramentan a Caamaño como presidente constitucional de República Dominicana y atiene a las tropas que están desembarcando, las tropas yanquis, en nombre de defender la vida de los intereses de Estados Unidos. Perdón, la vida de los ciudadanos de Estados Unidos, ¿verdad? Y para parar la matanza, las luchas fratricidas. Lyndon Johnson, el mismo que ordenó la invasión a Vietnam, el mismito, el que hizo toda la sanganada, la bomba de Napalm, el mismo, igualito. Ese mismo viejo, demócrata. Bueno, el caso es que llega la OEA, ¿verdad?, a bautizar la intervención yanqui. Los yanquis no fueron babosos. Primero se metieron, masacraron a que iban a masacrar, pusieron el orden a sangre y fuego. Y cuando ya Caamaño dice, pues negociemos, entonces ya llega la OEA de saco y corbata. La delegación de la OEA para negociar un armisticio, ¿no? Hay un libro donde están todas las actas de esas reuniones entre Caamaño y la gente de la OEA que duraron en mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre, si mal no recuerdo. Todo ese tiempo las tropas yanquis adentro eran las que mandaban. Y la OEA bautizando aquello. Que aquello fue lo más vergonzoso. ¿Y saben qué? Prácticamente todos los gobiernos de América Latina, hasta México, hermano. Pero prácticamente todos los gobiernos de América Latina, si no apoyaron abiertamente, el apoyo fue encubierto de la intervención yanqui. Una vergüenza. Claro, acuérdense que era la época de las dictaduras militares. En toda América habían dictaduras militares, excepto Chile, que tenía gobernando Eduardo Frei, el demócrata cristiano, pero que será como otro guardia más, y la democracia cristiana siempre ha sido así. ¿Ya? Y entonces, así que la OEA asume la negociación en nombre de los yanquis con el presidente Caamaño. ¿Estamos claros? Hasta que finalmente el presidente Caamaño decide, como parte de las negociaciones y para preservar determinados derechos, acepta renunciar a su cargo, con la condición de que se convoque elecciones en el corto plazo, que por cierto en esas elecciones volvió a participar Juan Bosch, pero ya no con toda la maquinaria encima que va a obtener mayoría. Y después se volvió a ir al exilio, regresó en el 70. Ahí el PRD le volvió a dar la espalda, entonces él se fue del PRD en el 70 y funda el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, que es el que ganó las elecciones con Leonel Fernández, y ese es el partido de Juan Bosch. Ya murió Juan Bosch hace como 20 años más o menos murió. Bueno, entonces el 1 de noviembre de 2001 murió en Santo Domingo. Quiero leerles ahora gran parte, ojalá que nos dé tiempo. Aún no sé, hoy es lunes, ¿verdad? Hoy es lunes.
Entonces, el 3 de diciembre, Camaño le anuncia al pueblo de Santo Domingo que renuncia y lo convoca en una manifestación gigantesca con todos los gringos. Ahí llegó la gente a respaldarlo. Y tiene una frase, Camaño, que después refrenda con la consecuencia de sus actos. Porque Camaño no es que se va al exilio a Londres como agregado militar a vivir el dorado exilio, ya no para nada. Los yanquis habían hecho elegir a Joaquín Balaguer como presidente de Dominicana, que era un hombre que había escogido la burguesía dominicana. Entonces los yanquis se ocupan de ponerlo y después lo hacen reelegir. Yo no sé cuántas veces lo reeligieron a Joaquín Balaguer, como unas 8 veces, algo así. Ese hombre tuvo un montón de años en el poder hasta que se murió ciego, estaba ciego y seguía mandando. Joaquín Balaguer. Bueno, el caso es que Camaño convoca a la gente, llega la gente y él lee. Yo no sé si lo leyó o lo improvisó, pues no lo sé. Dice, está dirigido al Congreso y al pueblo dominicano. Porque me dio el pueblo el poder, al pueblo vengo a devolver lo que le pertenece. Ningún poder es legítimo si no es otorgado por el pueblo, cuya voluntad soberana es fuente de todo mandato público. El 3 de mayo de 1965 el Congreso Nacional me honró eligiéndome presidente constitucional de la República Dominicana. Solamente así podía aceptar tan alto cargo, porque siempre he creído que el derecho a gobernar no puede emanar de nadie más que no sea del pueblo mismo. Te voy a hacer un paréntesis porque me olvidé mencionar esto. Camaño venía de la aristocracia militar. O sea, Camaño no era un pobre, nunca fue pobre. Él era hijo de uno que fue ministro de defensa del dictador Trujillo. O sea, vivía muy bien de la aristocracia militar. Hizo su carrera militar aprovechando que su padre era militar. Pero él adquiere conciencia en la medida que tiene como oficial del ejército, después de la policía, porque y hasta en la Fuerza Aérea estuvo en distintas ramas de la Fuerza Armada. Ahí en el contacto con el pueblo es que él adquiere la conciencia social y la conciencia política. Pero es importante recordar que su origen de clase es un origen aristócrata. Sigo con su discurso. El derecho a gobernar no puede emanar de nadie más que no sea del pueblo mismo. Bien legítimo era ese derecho forjado por nuestras grandes mayorías nacionales en las elecciones más puras de toda nuestra historia y depositado en mis manos en el momento en que el pueblo dominicano se batía a sangre y fuego para reconquistar sus instituciones democráticas. Estas instituciones, surgidas de la consulta electoral del 20 de diciembre de 1962, fueron devoradas por la infamia y la ambición de una minoría que siempre ha despreciado la voluntad popular. Los dominicanos se batían a sangre y fuego porque esa minoría le arrebató sus libertades el 25 de septiembre de 1963. Esa minoría es la misma que siempre ha robado, encarcelado, deportado y asesinado a nuestro pueblo. Y esa minoría, representada por el triunvirato que presidió Donald Reid, se llegó a creer que este país le pertenecía y que sus habitantes eran sus esclavos. Todos esos vicios y errores significaban mayores dolores y miseria para el pueblo. La vida se hacía insoportable. Ni una sola esperanza cabía en el alma de los dominicanos mientras se mantuvieran gobernando los usurpadores del poder. Para que renaciera esa esperanza, se hacía necesario volver al gobierno libremente electo, es decir, a la democracia de la Constitución de 1963. Todo indicaba que la minoría gobernante que pensaba y actuaba como propietaria de la nación permanecería en el poder aún en contra de los más vivos reclamos populares orientados hacia el rescate del régimen democrático. La rebelión armada contra la ilegitimidad de su mandato se convirtió entonces en una imperiosa necesidad social.
fruto de esa necesidad y de la determinación de los dominicanos a ser libres, sin importarle la cuantía del precio, estalla el glorioso movimiento 24 de abril. Ese movimiento, inspirado en el más noble espíritu democrático, no era un cuartelazo más. Razón tenía el profesor Juan Bosch cuando dijo desde su obligado exilio en Puerto Rico que los dominicanos estábamos librando una revolución social. Así era, porque los sectores democráticos del pueblo, tras mucho sufrimiento y mayores frustraciones, habían tomado profunda conciencia de su papel histórico y, hermanados con los militares que respetamos el juramento de defender la majestad de las leyes, se lanzaron a la calle en busca de su libertad perdida. Heroicamente, con más fe que armas y con enorme caudal de dignidad, el pueblo dominicano abría de par en par las puertas de la historia para construir su futuro. Hondas, muy profundas eran las raíces de esa lucha. Desde la independencia, desde la restauración, caminaba el pueblo muriendo y venciendo tras su derecho a ser libre. El 24 de abril era un paso gigantesco hacia la construcción de ese derecho y hacia la democracia que lo consagra plenamente. Los enemigos del pueblo, aquellos que por encima de los intereses de la patria colocan sus propios intereses en un vano empeño por mantenerse en el poder, hacían correr como ríos la sangre generosa. Pero sobre nuestros muertos nos levantamos siempre con mayor fuerza. La revolución avanzaba triunfante. América entera miraba con admiración hacia esta tierra, esperando ansiosa nuestro triunfo, porque en él veía una victoria de la democracia sobre las minorías opresoras que azotan como plagas todo el continente americano. Desgraciadamente, el 28 de abril, 4 días después de iniciada la revolución, cuando la libertad renacía vencedora, cuando todo un pueblo se volcaba fervorosamente hacia el encuentro con la democracia, el gobierno de Estados Unidos de América, violando la soberanía de nuestro Estado independiente y burlando los principios fundamentales que sostienen la convivencia internacional, invadió y ocupó militarmente nuestro suelo. ¿Qué derecho podían invocar los gobernantes norteamericanos para atropellar así la libertad de un pueblo soberano? Ninguno. Se hacían culpables de un gravísimo delito que atentaba contra nuestra nación, contra América y contra el resto del mundo. El principio de no intervención, base fundamental de la relación entre los pueblos civilizados, fue tan brutalmente desconocido que aún se escucha por toda la vastedad del planeta el eco de la más dura repulsa contra los invasores. En este continente de hermanos, al lado del clamor de los gobiernos de Chile, Uruguay, México, Perú y Ecuador, que encauzaron su actuación internacional, haciendo honor al sentimiento de fraternidad continental de sus respectivos pueblos, se escucha asimismo, en defensa de la no intervención y de la soberanía de nuestro país, la vibrante y solidaria protesta de millones de latinoamericanos indignados. La humillación que el gobierno de Estados Unidos de América del Norte hacía sufrir a la República Dominicana, militarmente invadida, significa también una dolorosa humillación para toda América. ¿Qué normas, qué principios pueden servir a las naciones americanas para hacer valer su vocación y su derecho a la independencia cuando los gobernantes norteamericanos decidan, con vanas excusas y apoyados en la fuerza de sus cañones, imponerles su destino político? ¿A dónde ir a reclamar para que se reconozca el derecho de un pueblo a ser independiente y dueño de su propia vida? ¿Qué organismos, qué instituciones serán capaces de defender esos derechos y de alentar a los pueblos a ejercerlos sin temor a la intrusión de los que se han erigido en árbitros de la determinación ajena? Para desgracia de República Dominicana y para la desgracia de América, la Organización de Estados Americanos, en vez de asumir la defensa de nuestra soberanía, en vez de sancionar severamente la intervención militar para hacer de este modo honor a los principios que dice
sustentar, no solo se colocó de espaldas a su propia carta constitutiva, sino que también empujó aún más el puñal que hoy se clava en el corazón de nuestra patria. 4 días después de la intervención militar norteamericana, es decir, 2 de mayo, la Organización de Estados Americanos decidió que se hiciera todo lo posible para procurar el restablecimiento de la paz y la normalidad en la República Dominicana. En el texto de la resolución que expresa lo citado, nada se decía acerca de la violación de nuestra soberanía. Nada. Ni una sola palabra hacía referencia al monstruoso crimen del 28 de abril de 1965, que por largo tiempo conmoverá a los frágiles cimientos del orden jurídico interamericano. Todo lo contrario. La Organización de Estados Americanos se empeñaba entonces, ignorando y torciendo los principios, en justificar y validar la intervención militar norteamericana. Y así creyó hacerlo, creando la Fuerza Interamericana. La resolución que consagra esa funesta medida revela muy a las claras la actitud del organismo regional a ese respecto. En efecto, en esa resolución se lee lo siguiente: que la integración de una fuerza interamericana significará ipso facto, de inmediato, la transformación de las fuerzas presentes en territorio dominicano en otra fuerza que no será de un Estado, sino de un organismo interestatal. Transformación, dice Camaño. He ahí la palabra que delata la connivencia de la Organización de Estados Americanos con los invasores. Se transformaban los marinos en fuerza interamericana. Aquello fue la institucionalización del delito político como norma de las relaciones internacionales de nuestro continente. La intervención norteamericana vino, pues, a detener el triunfo de la democracia dominicana y a apuntalar a la minoría que les niega y les disputa sus derechos a nuestros pueblos. Tras el llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional, obra de los funcionarios de la intervención extranjera, se echó el desprecio al pueblo, se fortaleció la corrupción y el crimen se extendió por todo el país. A pesar de la frustración norteamericana que en esos trágicos días sufriera la revolución y el gobierno constitucional decidió defender sus derechos. Naturalmente, ante la violencia y la fuerza del poderío norteamericano, representado por más de 40,000 soldados, ya no era posible el triunfo armado del movimiento democrático dominicano. Tuvimos que negociar con los invasores a fin de conservar parte del tesoro de democracia que habíamos comenzado a crear. En la mesa de negociaciones defendimos siempre los principios. Si abandonamos algunas de las conquistas por las que el pueblo dominicano se lanzó a la lucha, no se debió a que los negociadores de la OEA trajeran proposiciones de un mayor contenido democrático que el que nosotros perseguíamos como objetivos iniciales. Cedimos solamente ante la realidad que nos imponía la intervención americana. El corredor que las tropas extranjeras establecieron arbitraria e injustificadamente partiendo la ciudad en dos, no tuvo otra razón que la de evitar que nuestra lucha se extendiera desde Santo Domingo, esta gloriosa ciudad, hacia todo el resto de República Dominicana. Las ansias democráticas habían hecho vibrar la República entera. La causa que con las armas en las manos defendía el pueblo de Santo Domingo era la causa nacional. Esta ciudad 4 veces centenaria fue la vanguardia y desde ella nos lanzamos triunfantes contra los opresores criollos. Se vislumbraba ya la victoria de las armas democráticas y cuando estábamos a punto de lograrla plenamente, Estados Unidos se interpone invadiéndonos para salvaguardar los peores intereses y las más ruines ambiciones. Fue entonces cuando tuvimos que ceder en algunos de nuestros objetivos, porque no podíamos vencer con las armas. Pero a pesar de toda la fuerza y de toda la violencia del poderío militar norteamericano, no cedimos por temor,
ni por miedo a ser vencido. Testigo del mundo de la lucha que libramos, del coraje y la valentía de ese pueblo en el terreno del honor y en el campo de batalla. Oportuno es que me detenga aquí para rendir homenaje a los héroes que entregaron sus vidas luchando por la democracia y la soberanía nacionales. Ese combatiente desconocido que reposa en esta plaza de la Constitución es el símbolo del sacrificio y del amor de los dominicanos por su libertad. Como él, murieron miles. De ese semillero de héroes crecerá vigoroso el futuro de la patria, porque héroes son los que dieron la vida tratando de evitar que se creara el corredor internacional que detuvo nuestra marcha victoriosa, porque héroes son los que con piedras en las manos detuvieron los tanques de acero en el puente Duarte. Héroes son los que defendieron hasta el último aliento la zona norte de la ciudad. Héroes son los que recibieron impávidos los ataques aéreos al Palacio Nacional. Héroes son los que durante los días 15 y 16 de junio recibieron valientemente la metralla extranjera. Héroes los del 29 de agosto. Héroes también los que han muerto en todos nuestros frentes, en campos y ciudades, defendiendo la integridad nacional. Nunca tal vez en la vida de los dominicanos se había luchado con tanta tenacidad contra un enemigo tan superior en número y en armas. Luchamos, sí, con bravura de leyenda, porque íbamos desbrozando con la razón el camino de la historia. No pudimos vencer, pero tampoco pudimos ser vencidos. La verdad, auspiciada por nuestra causa, fue la mayor fuerza y el mayor aliento para resistir. Y resistimos. Ese es nuestro triunfo, porque sin la tenaz resistencia que opusimos, hoy no pudiéramos ufanarnos de los objetivos alcanzados. Nosotros cedimos, es cierto, pero ellos, los invasores, que vinieron a impedir nuestra revolución, a destruir nuestra causa, tuvieron que ceder también ante el espíritu revolucionario de nuestro pueblo. Ahí están hablando por sí solas las conquistas alcanzadas y que constan engrandecidas por la sangre de los caídos en el acta institucional y en el acta de reconciliación dominicana. Se nos han reconocido múltiples derechos económicos y sociales. Hemos logrado la fijación de elecciones libres a breve plazo. Hemos conquistado las libertades públicas, el respeto a los derechos humanos, el regreso de los exiliados políticos, el derecho de todo dominicano a vivir en su patria sin temor a ser deportado. Pero por encima de todo, hemos logrado una conquista inapreciable de fecundas proyecciones futuras. La conciencia democrática. Conciencia contra el golpismo. Conciencia contra la corrupción administrativa, contra el nepotismo, contra la explotación y contra el intervencionismo. Hemos conquistado conciencia de nuestro propio destino histórico. En suma, conciencia del pueblo en su fuerza, que si el 24 de abril le sirvió para derrotar a las oligarquías civil y militar, hoy, nutrida por esa maravillosa experiencia y esta lucha asombrosa, le permitirá forjar, en la paz o en la guerra, su libertad y su independencia. Despertó el pueblo porque despertó su conciencia. Esos son los logros de esta revolución, no solamente nuestros, sino también de América. Los principios que aquí han sido defendidos son los mismos que hoy conmueven a todas sus naciones. Cuando los pueblos situados al sur del río Bravo expresaban su solidaridad con nuestra lucha, junto al estímulo fraternal, iban también profundamente unidas sus más caras e íntimas aspiraciones. Desde México hasta Argentina, la democracia es el sueño de millones de hombres que quieren convertirla en realidad. Sueño de paz creadora, de paz y libertad decorosas. Pero ese bello sueño es turbado hasta convertirse en pesadilla por la codicia y la explotación de minorías ajenas
al noble ideal de la convivencia humana. Si algún mérito me cabe por haber participado preeminentemente en esta revolución democrática, gracias al honroso mandato presidencial que me honrara el honorable Congreso Nacional, no es de otro que el de haber comprendido esa dolorosa realidad de nuestro pueblo y haber luchado ardientemente por tratar de transformarla en un porvenir cargado de esperanzas. Creo firmemente que el pueblo dominicano terminará por lograr su felicidad y el 24 de abril será siempre un símbolo estimulante de la consecución definitiva de la felicidad. Es nuestra obligación como defensores de la democracia abonar la siembra generosa que comenzó en esa fecha inmortal, pero abonarla con entusiasmo creciente, con todo el espíritu, sin vacilaciones, sin descanso. El mejor modo de hacerlo está en la unidad de todos nosotros, en la vigilancia de todos nosotros, dispuestos mañana, como lo hemos estado hoy, a correr todos los riesgos en defensa de la democracia dominicana y del honor nacional. Ante el pueblo dominicano, ante sus dignos representantes que aquí encarnan el honorable Congreso Nacional, renuncio como presidente constitucional de la República. Dios quiera y el pueblo pueda lograrlo, que esta sea la última vez en nuestra historia que un gobierno legítimo tenga que abandonar el poder bajo la presión de fuerzas nacionales o extranjeras. Yo tengo fe en que así será. Finalmente, invito al pueblo aquí reunido a hacer el siguiente juramento. En nombre de los ideales de los trinitarios y restauradores que forjaron la República Dominicana, inspirados en el sacrificio generoso de nuestros hermanos civiles y militares caídos en la lucha constitucionalista, juramos, interpretando los sentimientos del pueblo dominicano, juramos luchar por la retirada de las tropas extranjeras que se encuentran en el territorio de nuestro país. Y la multitud exclamaba, juramos. Juramos luchar por la vigencia de las libertades democráticas y los derechos humanos y no permitir intento alguno para restablecer la tiranía. Juramos. Juramos luchar por la unión de todos los sectores patrióticos para hacer a nuestra nación plenamente libre, plenamente soberana, plenamente democrática. Ese fue el discurso de este hombre. Miren cómo fue de consecuente. Que se va para Londres. Y ahí sale clandestino y se fue para Cuba. Ahí vivió algunos años y se entrenó. Porque él estaba empeñado en que iba a regresar a Dominicana y que iba a derrocar por las armas al régimen de Balaguer, que era un régimen totalmente entreguista a los yanquis. Y así fue. El 3 de febrero de 1973, piense bien, casi 10 años, 9 años, pues, 8 años después, en Playa Caracoles, queda al sur de República Dominicana, desembarca el coronel Camaño con otros 8 compañeros, eran 9 en total, en grupo de 3, 2 y 1. Su idea era iniciar un frente guerrillero, ¿verdad? Y al frente de ellos estaba el coronel Camaño, obviamente. Pero lo detecta rapidito Balaguer y le lanza todo, con todo, se le fue encima. Entonces el 16 de febrero la Fuerza Armada Dominicana anuncia que ya liquidaron al grupo guerrillero. A Camaño lo hieren y lo capturan vivo. Él iba con 2 compañeros, Eberto Lalane José y Alfredo Pérez Barca. Los 2 compañeros de él mueren en el combate y él queda herido. Lo capturan vivo, entonces se comunica el general que está a cargo del operativo con Balaguer y le dice, mire, aquí lo tenemos vivo. Y entonces le dice Balaguer, mire, aquí no hay cárcel para tener a un preso de esas características. Así que proceda. Y así fue. Lo fusilaron. Después lo despedazaron, lo cortaron en tuquito. Para después hacer una piara, una hoguera.
e incinerar sus restos. Antes le tomaron la foto al cadáver para que quedara constancia que lo habían matado. Después lo tuquearon, hicieron una piara con sus restos para que no quedara nada objeto de romería del pueblo dominicano. Así murió el coronel Camaño. Los otros compañeros que murieron son Ramón Euclides Holguín Marte, seudónimo Braulio, Mario Nelson Galán Durán, seudónimo Juan, Claudio Camaño Grullón, seudónimo Sergio, y Juan Ramón Payero Ulloa, seudónimo Claudio Camaño no, y Juan Ramón Payero Ulloa, de seudónimo Ismael. Sobrevivieron tres compañeros: Hamlet Hermán Pérez, de seudónimo Freddy, Claudio Camaño Grullón, que era sobrino o hijo de coronel Camaño, y Toribio Peña Jaques, de seudónimo Felipe. Los tres salieron al exilio más tarde y algunos de ellos regresaron. Creo que todavía estaba uno de ellos todavía vivo, si mal no recuerdo. Así terminó el proceso revolucionario dominicano. Mientras tanto, la burguesía dueña de los medios de comunicación fortaleció la colonización cultural. Los yanquis fortalecieron sus intereses, mantuvieron a Balaguer hasta mediados, hasta mediados de los 90, si mal no recuerdo. Ganó Leonel Fernández, que ha ganado 2 veces, fue presidente. En fin, triste. Antes de eso ganó Hipólito, estuvo también del PRD, no me acuerdo el otro, que estuvo también de presidente después de Balaguer. Y ahora está un tipo del mismo régimen de Balaguer, está Abida Nader, que es un tipo racista, pro-yanqui total, mano. Fíjate que hasta el racismo le han inoculado al pueblo dominicano, y de manera que los negros dominicanos odian a los negros haitianos. Así de extremo. En fin. Honor y gloria a los héroes de la Revolución de Abril de República Dominicana, frustrada por la OEA, de la que dichosamente ya no tenemos nada que ver. Ya se fueron de aquí. Jamás volverán a Nicaragua ese Ministerio de Colonia del Departamento de Estado. ¡Vara! Ya sabes a dónde. Y que viva Daniel Jodido. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.